Radio Cristiana, la última trompeta. Gloria a Dios. Hoy sí estamos aquí conectados, en realidad damos gracias al Dios de la gloria, a nuestro Dios todopoderoso, porque nos da la oportunidad una vez más de estar aquí con ustedes transmitiendo estos programas. Saludamos a todos los hermanos que nos siguen a través de Facebook Live y también mandamos un cordial saludo al que está en cabina allá en Radio Maná El Salvador, ya que esta radio nos ha permitido, nos ha abierto las puertas para que nosotros podamos llevar esta palabra y de esta manera poder llevar el mensaje de Dios a diferentes partes del mundo, ya que el propósito de este ministerio es que muchas almas puedan escuchar esta palabra que los puede libertar y que los puede salvar. En este día especial vamos a tener a nuestro hermano Pablo Márquez, él es el portador de la palabra del Señor y esperamos que Dios lo use en gran manera y que esa palabra pueda llegar a nuestros corazones, nos pueda confortar, nos pueda confrontar. De muchas veces nuestras vidas están muy torcidas. Así que vamos a dejar el tiempo a nuestro hermano Pablo Márquez y les recuerdo rápidamente que luego de que él termine de predicar vamos a estar orando por cada una de sus peticiones. Así que si usted tiene alguna petición, usted puede mandarnos a nuestra página de Facebook un mensaje y con mucho gusto estaremos orando. Y también puede llamar allá a cabina, allá en El Salvador, Radio Maná El Salvador, y ellos con mucho gusto nos estarán mandando sus peticiones para que nosotros podamos orar por cada una. Recuerde, está escuchando el Ministerio Evangélico Iglesia La Última Trompeta desde aquí de Atlanta, Georgia, y vamos a dejar este tiempo con nuestro hermano Pablo Márquez y que sea Dios usándolo en gran manera y que esa palabra penetre en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Amén. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder predicar su santa palabra. Mi nombre es Pablo Márquez. Con ustedes en esta tarde saludamos a todos mis amados hermanos que trabajan en la Radio Maná El Salvador y a todos aquellos que nos van a estar escuchando por medio de la Radio Maná El Salvador y también por todos aquellos que nos van a estar escuchando o viendo por medio del Facebook. En esta hora vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 3:20 y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dijo su palabra: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre buen Dios, le damos gracias, Padre amado, por esta palabra. Le pedimos, Padre Santo, que sea usted, Señor amado, usando mis labios, Señor amado, mi mente, mi corazón, todo mi ser, Padre, para poder, Señor amado, predicar esta palabra. Ayúdame, Señor amado. Deme, Padre Santo, esa sabiduría, Padre Santo. Que toda palabra, Señor amado, que salgan de mis labios, Señor, que sea, Padre, esa palabra edificando vidas, Señor amado. Padre Santo, toca mentes, Señor amado, toca corazones, Padre Santo, para que sean convencidos, Señor amado, por medio de tu palabra, por medio de su Santo Espíritu. Amén. ¿Verdad? Le pusimos por tema este mensaje: ¿a quién le has abierto la puerta? ¿Verdad? Porque sabemos, mis amados hermanos, que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Que el pueblo de Dios, ¿verdad?, se ha desanimado. Muchos hermanos y hermanas andan, ¿verdad?, descarriados, apartados de los caminos del Señor, ¿verdad? Como dice aquí en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a las puertas y llamo, ¿verdad? Dios sigue llamando, ¿verdad?, al ser humano al arrepentimiento. Dice, aquí dice, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Dios sigue mandando el mensaje de salvación para todos aquellos que no lo han aceptado, para todos aquellos que no han llegado a los caminos del Señor.
o todos aquellos que andan descarriados, ¿verdad? Porque estos son los últimos tiempos que estamos viviendo, amadas iglesias, amados hermanos que nos escuchan. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, que es necesario que cada día nosotros los acerquemos a Dios, ¿verdad? Porque Dios sigue tocando, sigue hablando la palabra para todo aquel que escuche la voz, sea salvo. Todos aquellos, ¿verdad?, que viven sin Cristo, sin esperanza. Pero en esta tarde Dios envía su palabra para que todo aquel que escuche su palabra pueda ser salvo y apartarse de todo aquello que está impidiendo que busque su presencia. He aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y sanaré con él y él conmigo. ¿Verdad? Si usted abre la puerta, amado amigo, si usted abre su corazón, está hablando a su corazón. Dios sigue hablando a nuestras vidas, cómo estamos viviendo nuestras vidas nosotros en estos últimos tiempos. Porque dice su palabra que la maldad se ha aumentado, y por haberse aumentado la maldad, dice, el amor de muchos se ha enfriado. Muchas personas, muchos hermanos que han andado en los caminos del Señor, pero ¿verdad?, llegó las pruebas, llegó las luchas y ellos se han apartado porque el enemigo tomó ventaja en sus vidas. ¿Por qué? Dice la palabra, porque ha aumentado la maldad. La maldad, estamos en los últimos tiempos, amados hermanos, amigos que me escuchan, que es necesario que nosotros le abramos la puerta a nuestro Salvador, porque mucha gente le han abierto la puerta, pero al diablo, por como dice el tema, ¿a quién le has abierto la puerta? Es mejor abrir las puertas a nuestro Salvador, porque el enemigo solo quiere destruir. El enemigo solo quiere que nosotros los apartemos, ¿verdad?, de los caminos del Señor. Dios siempre envía su palabra para que todo aquel que dice su palabra, para que todo aquel que escuche su palabra sea salvo, ¿verdad? Porque el ladrón, dice su palabra, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El diablo, ¿verdad?, a eso ha venido, a que nosotros perdamos la salvación. Del momento que nosotros aceptamos a Cristo como el único suficiente Salvador, dice, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Pero nosotros tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor, porque el diablo anda, dice su palabra, dice la palabra de Dios, que el diablo anda como león rugiente, viendo quién se descuide, ¿verdad? Viendo quién se descuida para entrar a sus vidas. Por eso dice la palabra de Dios, que el diablo, dice, el ladrón, dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Eso quiere el diablo, que destruir a nuestras vidas, ¿verdad? Destruir, ¿verdad?, a muchas personas que andan sin Cristo, sin esperanza. El diablo quiere destruirlo. El diablo pone trampa, ¿verdad?, al joven para que agarre vicios, ¿verdad? El diablo no ve edades, pero el diablo, ¿verdad?, cuando nosotros le abrimos la puerta, el diablo empieza, ¿verdad?, a tomar ventaja en nuestras vidas y perdernos, ¿verdad?, para que nosotros poder, ¿verdad?, para que nosotros no seamos, ¿verdad?, salvos. Pero Jesucristo dice su palabra. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que Cristo es la puerta, ¿verdad? Dice su palabra en Juan 14:6, dice la palabra de Dios. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Verdad? Jesucristo es la única puerta de salvación que tenemos. Pero el diablo viene a destruirte, amado amigo, amado hermano, ¿verdad? Por eso dice, tema, ¿a quién le has abierto la puerta? ¿Le has abierto la puerta a Dios o le has abierto la puerta al diablo? Por eso dice su palabra, ¿verdad?, que Él mandó, ¿verdad?, nuestro Señor mandó a su Hijo Jesucristo. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, ¿verdad? Si nosotros estamos en Cristo, no los perdemos, pero el enemigo va a poner trampas, va a poner, ¿verdad?, desánimos en nuestras vidas para que nosotros los perdamos, para que nosotros andemos, ¿verdad?, en la vida de pecado que no los va a llevar a la perdición.
Pero Dios nos manda un mensaje en esta tarde para que nosotros los arrepintamos y los apartemos de todo aquello, ¿verdad?, que está impidiendo que nosotros lleguemos a los caminos de Dios. Porque llega el desánimo, llegan las pruebas, llegan las luchas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar firmes, confiando en Dios, ¿verdad? Que van a haber luchas, van a haber pruebas, ¿verdad? Porque esto no es para de sufrir, ¿verdad? Todos aquellos que vienen a los caminos del Señor, la salvación es gratuita, pero nosotros tenemos que pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Dice la palabra de Dios que solo los valientes arrebatan los reinos de los cielos. ¿Y cuáles son los valientes? Aquellos que se apartan del pecado, ¿verdad? Todos aquellos que se apartan de las borracheras, todos aquellos que se apartan de la fornicación, todos aquellos que se apartan, ¿verdad?, del adulterio, porque esto es lo que están viviendo las iglesias en estos tiempos. Muchas personas están viviendo en fornicación, muchas personas, muchos hermanos están viviendo en adulterio. ¿Y cuál es el adulterio? Aquellos hombres, ¿verdad?, que son casados y tienen otras mujeres, ¿verdad? ¿Cuál es la fornicación? Toda aquella persona, ¿verdad?, que vive como le llaman en el mundo, unión libre. Eso se llama fornicación, sin casarse, ¿verdad? Estos son los tiempos que están viviendo. Mucha gente que están viviendo están en las iglesias, pero están viviendo en el pecado. Pero Dios envía su palabra, dice su palabra, y aquí yo estoy a las puertas. Cristo está a las puertas, enviando el mensaje para que todo aquel que sea obediente a su palabra pueda ser salvo. Pero si no es obediente, le va a esperar juicio, le va a esperar juego. Dice su palabra que para esta tierra viene juego, ¿verdad? Todo el desobediente, ¿verdad? ¿Verdad? El anticristo, ¿verdad?, está tomando, ¿verdad?, posición en esta tierra, ¿verdad? Pero ¿qué lo detiene al anticristo ahorita? Es la iglesia. El momento que la iglesia, Jesucristo dice su palabra en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 16, que el Dios viene, dice, Jesucristo viene, dice, a traer a su pueblo. Dice, primero levantará a los muertos en Cristo. Luego dice, a los que estén vivos hacia las nubes, ¿verdad? ¿Y qué lo detiene al anticristo ahorita? Es la iglesia, ¿verdad? Por eso dice su palabra, ¿verdad? Y yo estoy a las puertas y llamo, ¿verdad? Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo sigue llamando, ¿verdad?, al pecador que se arrepienta y se aparte del pecado, para que no vaya a pasar, ¿verdad?, la tribulación, juicios que vienen para esta tierra. Dice su palabra que viene juicio para todo aquel rebelde. Por eso su palabra dice su palabra, dice, y abre la puerta y entrará él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿verdad? Dice su palabra que solo los valientes son aquellos, ¿verdad?, que están pasando persecuciones, pero ellos se mantienen predicando la palabra como está escrita. Porque hay mucha gente que en estos tiempos que están pasando persecuciones ya no siguen predicando la palabra, tienen miedo de predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que solo los valientes que están predicando la sana doctrina como está escrita, no le están apañando el pecado a nadie, ¿verdad? Nosotros tenemos que predicar la palabra como está escrita. Si nuestra madre está escuchando la palabra, ¿verdad?, nosotros tenemos que predicarle la palabra a nuestros hermanos. Si ellos están mal, tenemos que predicarle la palabra como está escrita, ¿verdad? Pero muchas personas, muchos predicadores no quieren predicar esta palabra. Tenemos que, dice la palabra de Dios, que predicar esta palabra como está escrita, porque estamos en los últimos tiempos, que es necesario, ¿verdad?, que nosotros busquemos de la presencia de Dios, busquemos de Dios cada día, porque estamos en tiempos finales que Dios quiere que nosotros busquemos de Él. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:15, dice su palabra, han dejado el camino recto, dice, se han extraviado. Mucha gente que han dado los caminos del Señor, ¿verdad? Y ahí dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, dejando el camino. Dice, siguiendo el camino de Balaam, siguiendo el camino, ¿verdad?, del mundo, haciendo y deshaciendo, Pero dice la palabra de Dios, que caminos que para el hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte,
¿verdad? Por eso Dios quiere que nosotros ya no caminemos a nuestros pensamientos, que ya no caminemos a como nosotros queremos, ¿verdad? Como dice la palabra, han dejado el camino recto. Mucha gente que predicaba la palabra, pero ahora se han apartado los caminos del Señor, andan haciendo, ¿verdad?, lo que el diablo quiere. Por eso dice su palabra, dice el mensaje, ¿a quién le has abierto la puerta? ¿Le has abierto la puerta a Dios o le has abierto la puerta al diablo? ¿Verdad? Pero es mejor, amado amigo, déjame decirle que es mejor abrir las puertas a Dios, porque Él, ¿verdad?, quiere que nosotros seamos bendecidos, pero el diablo quiere que nosotros seamos destruidos, porque en el momento, ¿verdad?, que el enemigo fue echado del cielo, él, ¿verdad?, está enojado con el ser humano, porque el ser humano tiene salvación. Mientras hay vida, dice la palabra de Dios, hay esperanza de que el hombre pueda ser salvo. Pero el diablo no tiene perdón en el momento que él se rebeló, ¿verdad?, con Dios. Él se rebeló en el cielo, él fue echado, dice, a la tierra. En ese momento, ¿verdad?, el diablo está enojado con la humanidad, siempre queriendo que el ser humano se pierda, ¿verdad? Veamos allá en Génesis, ¿verdad?, que el diablo engañó, dice la serpiente, como, ¿verdad?, fue astuta, dice, y convenció a la mujer, ¿verdad?, que comiera del árbol, ¿verdad?, que Dios le había advertido que no comiese. Pero el diablo siempre viene con astucias para que el ser humano se pierda, ¿verdad? Porque nos dice la palabra de Dios que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que le enoja al diablo, ¿verdad? Que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros cada día lo sometamos, que ya no vengamos, ¿verdad?, ya no hagamos las obras del diablo, sino que seamos obedientes a la palabra de Él. Bendito, alabado sea el Cordero de Dios. Y dice la palabra de Dios, 2 de Pedro 2:15, sigue diciendo, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo, dice, el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, ¿verdad? Porque mucha gente han dejado el camino del Dios y han amado la maldad. Por eso dice la palabra que en los últimos tiempos, dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado, se han desanimado. Hay mucha gente que anda desanimada ahora, por cualquier cosa se ha desanimado. ¿Por qué? Porque han puesto la mirada en el hombre o han puesto la mirada en la mujer. Pero nosotros tenemos que poner la mirada, ¿verdad?, en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, al que dio la vida en la cruz del Calvario por usted y por mí, que me está viendo, ¿verdad? Dios es bueno, Dios quiere que nosotros seamos salvos, que ya no vivamos la vida de pecado, ¿verdad?, que estamos viviendo. Bendito es su nombre. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que se enseñaban a Balac a poner trompiezo ante los hijos de Israel, a comer sacrificios de los ídolos y a cometer fornicación, ¿verdad? Porque mucha gente, ¿verdad?, que no quieren predicar la palabra como está escrita, le están, ¿verdad?, poniendo palabras, ¿verdad?, que no tienen que ponerle. Nosotros tenemos que predicar la palabra como está escrita, ¿no? ¿Verdad? Si tenemos que llamarle pecado al pecado, ¿verdad? Si nosotros vemos pecado, ¿verdad?, nosotros tenemos que hablarle a aquella persona, ¿verdad?, exhortarla con amor, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, para que se aparte del pecado, porque Dios siempre envía su palabra para que nosotros los apartemos, ¿verdad?, del pecado que los separa de la presencia del Señor. Bendito, alabado es el Cordero de Dios, mi alma le alaba a Cristo de la gloria. Dice la palabra de Dios en Juan 10:7 al 18. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Dice la palabra del Señor aquí, Jesucristo es la puerta. Dice, todos los que antes de mí vinieron, dice, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Jesucristo es la puerta, ¿verdad? Jesucristo es la salvación, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, ¿verdad? Que solo en Jesucristo podemos ser salvos, pero el enemigo
está tratando de que nosotros los perdamos, ¿verdad? Pero Jesucristo sigue enviando el mensaje, ¿verdad? Pero, amado amigo, si usted vive, ¿verdad?, en el pecado, o vive en las borracheras, o vive en fornicación, en adulterio, Jesucristo envía su palabra en esta tarde para que usted se aparte de esa vida de pecado que lleva. Dice la palabra de Dios que Él dice: yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios sigue abriendo, ¿verdad?, sigue hablando a las personas para que se acerquen, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas y es necesario que nosotros, ¿verdad?, busquemos de Él para poder ser salvos, porque si no, los espera juicio, los espera fuego, ¿verdad?, si no queremos obedecer a la palabra del Señor. Benditos el Cordero de Dios. Y dice la palabra: el ladrón, dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ve el gran amor de Dios? Que Él dio la vida en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos. Dice su palabra: yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿verdad? Pero si nosotros estamos en Cristo, tenemos vida en abundancia. Pero si nosotros andamos, ¿verdad?, en la desobediencia, ¿verdad?, siguiendo, ¿verdad?, o haciendo lo que el diablo quiere, los espera un horrendo juicio a nuestras vidas. Por eso Dios sigue hablando a nuestras vidas para que nosotros podamos escapar del juicio venidero que vienen para esta tierra. Alabado sea el Cordero de Dios. Dice la palabra, Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo dio la vida por nosotros, para que nosotros podamos ser salvos. Dice su palabra: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo dio su vida por nosotros, ¿verdad?, para todo aquel que vive en pecado, en la vida de pecado. Ya es tiempo, amado amigo, ¿verdad?, que usted escape del juicio venidero que vienen para esta tierra, para todo el desobediente. Jesucristo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y dice: más el asalariado, dice, más el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa, ¿verdad? Porque muchos pastores, ¿verdad?, que no están amando, no aman las ovejas. ¿Por qué no las aman? Porque no les hablan la verdad. Es necesario, amados pastores, evangelistas, todo aquel que predica la palabra. Si Dios pone palabras en sus labios y usted no la habla, está en problemas con Dios. Es necesario, ¿verdad?, que usted amar las ovejas es hablar la verdad, ¿verdad? Porque muchos pastores no están predicando la palabra, que no aman las ovejas, que aman es el dinero. Dice la palabra de Dios: más el asalariado, dice, y que no es el pastor, dice, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Porque hay muchos pastores que han huido también. ¿Por qué? Porque no son pastores puestos por Dios, sino son pastores puestos por los hombres. Porque cuando un pastor es puesto por Dios, ¿verdad?, ahí va a estar, ¿verdad?, van a venir pruebas, van a venir luchas, pero él se mantiene, ¿verdad?, porque es puesto por Dios. Pero un pastor puesto por los hombres, a la primer prueba va a agarrar carrera y va a dejar, ¿verdad?, sus ovejas solas, dice, como dice su palabra aquí. Y debe venir al lobo, dice, y deja las ovejas y huye. Y el lobo se arrebata las ovejas, ¿verdad? Por eso el pastor o todo aquel que predica la palabra tiene, ¿verdad?, que predicar la palabra de Dios, ¿verdad? No dejar que el pecado siga tomando ventaja en las ovejas, ¿verdad? El pastor tiene que predicar la palabra como está escrita, ¿verdad? Hablarle la verdad a todo aquel que vive en el pecado. Porque ¿de qué sirve, amados amigos, amados hermanos, que usted dice que va a la iglesia, ¿verdad?, y tal vez usted está viviendo una vida de pecado, una vida que no lo va a llevar al cielo? Es mejor que usted, ¿verdad?, le prediquen la verdad como está escrita. ¿No, verdad? ¿De qué sirve que nosotros los estén predicando, mentiras, ¿verdad? Si, ¿verdad?, de nada va a servir. Es mejor que los prediquen la verdad. Es mejor que los prediquen, ¿verdad?, que prediquen al pecado, ¿verdad? Porque hay mucha gente que eso está viviendo. Muchos pastores están permitiendo, ¿verdad?, que mucha gente vivan a como quieren. Les dicen: traigan el diezmo, traigan las ofrendas.
y usted está bien. No, déjame decirle, amado amigo, amado hermano que me está escuchando, que si usted está en pecado, déjame decirle que usted tiene que arrepentirse, apartarse del pecado, el pecado que lo aparta de la presencia de Dios, porque no, usted está perdiendo su tiempo, porque en estos tiempos muchas personas están viviendo en fornicación, muchas personas están viviendo en adulterio y tienen privilegio en las iglesias. ¿De qué sirve que usted tenga el privilegio? Usted puede brincar, puede gritar, puede llorar, pero si usted está viviendo, ¿verdad?, en algún pecado de esto, déjame decirle que usted no va para el cielo. Tiene que arrepentirse, arrepiéntase para que pueda ser salvo y apártese del pecado que lo separa de la presencia del Señor. Alabado sea el Cordero de Dios. Y sigue diciendo la palabra. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Vea que a veces muchos pastores no les importan las ovejas. Lo que les importa es el dinero. Porque así es, dice la palabra de Dios aquí. Así que el asalariado huye, dice, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Muchos pastores han dejado sus congregaciones, se han ido. ¿Por qué? Porque a veces ellos tienen amor al dinero, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, a veces muchas iglesias, ¿verdad?, que es poco la ofrenda que recogen y ellos dicen, no, pues aquí muy poca la ofrenda, mejor me voy de aquí porque aquí no hay dinero, porque dice la palabra de Dios que son unos asalariados. Bendito, alabado es el Cordero de Dios. Y sigue diciendo Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, dice, que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Verdad? Todos aquellos que andan apartados de los caminos de Dios, todos aquellos que viven sin Cristo, sin esperanza, Dios las hace llamado en esta tarde que vengan a sus caminos. Ya no es el tiempo que usted viva a su manera. Ya no es el tiempo que usted viva, ¿verdad?, haciendo lo que usted quiere. Dios dice su palabra, que Él envía su palabra para que todo aquel que oye sea salvo. Bendito es el Cordero de Dios. Y sigue diciendo la palabra, por eso me aman el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Verdad? Dios sigue, ¿verdad?, hablando a nuestras vidas para que nosotros, ¿verdad?, los apartemos de todo aquello que los separa de la presencia del Señor. Y dice la palabra de Dios en segunda de Pedro 2:9. Alabado es el Cordero de Dios. Te adoramos, Cordero Santo. Tú eres santo, mi Rey amado. Te adoramos, Cristo de la gloria. Tú eres bendito, Cristo de la gloria. Y dice la palabra, más vosotros, dice, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Dice la palabra de Dios, más vosotros sois linaje escogido. Nosotros somos escogidos. Dice, real sacerdocio, nación santa, dice, que dice, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Nadie quiere predicar esta palabra, nadie se quiere sujetar a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que Él nos llamó, dice, para anunciar, dice, las buenas nuevas de salvación. Y dice, vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios es un Dios bueno, siempre llamándonos a nosotros con brazos de amor, con brazos de misericordia, para que nosotros lo podamos arrepentir.
Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:5. Recuerda, dice, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de tu lugar, si no te arrepientes. Dice la palabra de Dios que tenemos que arrepentirnos. Recuerda, dice, de dónde, recuerda, por tanto, de dónde, dice, has caído, y arrepiéntete. Dice la palabra de Dios que los arrepintamos. ¿Qué pecado lo está separando de la presencia de Dios? Es necesario que nosotros hagamos, ¿verdad? Oigamos esta palabra, que seamos obedientes, porque estamos en tiempos finales. Y dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado, dice, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, ¿verdad? Bienaventurado, dice, el que lee y el que oye, ¿verdad?, las palabras de esta profecía y guarda las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Cristo está a las puertas, amados amigos, amados hermanos. Cristo está a las puertas y es necesario que nosotros, ¿verdad?, hagamos oído, ¿verdad?, a esa palabra, para que vengan días de refrigerio a nuestras vidas, porque si no, si nosotros seguimos en la misma vida de pecado, no nos espera nada bueno. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:15, el 17, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueres frío o caliente, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Verdad? Porque hay mucha gente que está viviendo dobles vidas en las iglesias. Dice la palabra de Dios. Dice, fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio. Porque hay mucha gente que está viviendo tibia, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Dios lo va a vomitar, dice. Pero Dios lo está advirtiendo en esta tarde, para que nosotros seamos obedientes, que no estemos viviendo dobles vidas, que seamos de Dios, ¿verdad? Pero dice, como dice el tema, ¿a quién le has abierto la puerta? ¿Le has abierto la puerta a Dios o le has abierto la puerta al diablo? Pero en esta tarde Dios te hace un llamado, que te acerques a Él. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nosotros nos acercamos a Dios, Dios va a empezar a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Pero si nosotros no dejamos que Dios entre en nuestras vidas, el diablo lo va a destruir. Porque el diablo vino a matar, dice, a destruir. Pero Dios ha venido a dar vida y vida en abundancia. Porque dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. ¿Verdad? Esto va para toda aquella gente que no quieren nada de Dios, dice que no necesitan de Dios, dice la palabra. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso dicen, ¿verdad? Eso dice el rico, ¿verdad? Que no tiene necesidad de nada, no busca de Dios, dice no necesito de Dios porque tengo todo. Pero vea lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago 5:1, vamos ahora ricos, dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, ¿verdad? Por eso le va a pasar al rico, porque dice que no necesita de Dios. Pero vea, el tiempo final lo que le va a pasar. Dice, vamos ahora ricos, dice, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas, dice, están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata está enmojecido y su moho testificará contra vosotros. Y devorará del todo vuestras carnes, como juego habéis acumulado tesoros para los días postreros. Pero es necesario, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, que busquemos el reino de Dios, su justicia primero, y todas las cosas los vendrán en añadidura.
Pero si nosotros estamos como el rico, dice que el rico no necesita nada de Dios. Pero en aquel día dice la palabra de Dios que van a llorar. Todo eso que tienen se va a quedar. Pues es necesario que nosotros busquemos de Dios, porque estamos en los tiempos finales. Estamos en tiempos finales que es necesario que nosotros los arrepintamos y los apartemos de todo aquello que los separa de la presencia de Dios. Bendito es el Cordero de Dios. Pues hasta aquí ha llegado mi tiempo. Tal vez no me dio el tiempo para terminar tenía más textos bíblicos aquí, pero no, por el tiempo no vamos a poder. Pero hasta aquí vamos a dejar el mensaje. Que Dios me le bendiga a todos aquellos que los escucharon por medio de la radio Maná y todos aquellos que los vieron por medio del Facebook. Si alguno quiere aceptar a Cristo, repita conmigo en esta tarde: Señor Jesús, en esta tarde, Señor amado, tú has hablado a mi vida, Padre Santo. Gracias le doy, Señor amado, porque usted es bueno, Señor. Usted es hermoso, Padre Santo, dándole misericordia, Padre Santo, a cada uno, Padre eterno, en esta tarde, Señor. Yo me arrepiento, Señor amado, bendito. Te pido perdón, Señor amado, porque he andado apartado de tus caminos. Te pido, Señor amado, que apuntes mi nombre en el libro de la vida, pidiéndote, Señor amado, que me ayudes cada día. Démele fuerza, déme fortalezas, seguir en tus caminos. También vamos a hacer una oración para todos aquellos que se van a reconciliar. Padre Santo, en esta tarde, Señor amado, me pongo en tus manos, Señor amado, dándote gracias, Señor amado, bendito, por la palabra que has hablado a mi vida, Padre, pidiéndote, Cristo de la gloria, que me ayudes cada día, Padre. Te pido perdón, me reconcilio contigo, Señor, pidiéndote, Señor amado, que me dé la fuerza y la fortaleza, Padre Santo, de seguir en tus caminos. Gracias, Padre Santo, por perdonarme. En esta hora vamos a orar por los que aceptaron y los que, ¿verdad?, se reconciliaron. Padre Santo, buen Dios, le damos gracias, Padre Santo, por cada uno, Padre Santo, de los amigos, Señor amado, que escucharon tu palabra, Padre Santo, y todos aquellos, Señor amado, que le aceptaron, Padre Santo. Le pedimos, Rey de Gloria, que les, Padre Santo, que les des ese ánimo, Señor amado, seguir, Padre Santo, escuchando tu palabra, Señor, o buscando tu presencia, Señor amado. Todos aquellos, Padre Santo, que se reconciliaron, Señor, le pedimos, Rey de Gloria, que les siga dando fuerza y fortaleza, Padre Santo, para seguir en tus caminos, Señor. Ayúdalos cada día, Señor amado. Gracias, Señor amado, por cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que se aceptaron y que se reconciliaron, Padre Santo. Gracias, Señor amado, por todo. Padre Santo, gracias, Rey de Gloria. Padre Santo, gracias por todo, Señor amado. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Agradecemos a nuestro hermano Pablo Márquez, ya que él nos predicó la poderosa palabra del Señor. También agradezco a nuestro hermano William Marroquín, ya que él fue el que oró por cada una de sus peticiones. También agradezco a nuestro hermano que está allá en cabina, allá en Radio Maná El Salvador. Gracias, querido amado hermano, por darnos esta oportunidad de poder entrar a esta radio y poder llevar esta palabra a diferentes partes del mundo, ya que son tiempos muy malos en donde las personas necesitan que alguien les predique la poderosa palabra del Señor, ya que la palabra del Señor es la única que nos puede hacer nuevas criaturas, es la única que nos puede traer esperanza, es la única que nos puede dar una vida nueva y también una vida eterna después de la muerte. Así, querido amigo y querido hermano, este es el Ministerio Evangélico Iglesia La Última Trompeta desde aquí, desde Atlanta, Georgia. Mi nombre es Cristian Sánchez y nos vamos a despedir de este programa Palabra Fiel y Verdadera, esperando que haya sido de mucha bendición para tu vida espiritual. Si este programa fue de mucha bendición para tu vida espiritual, te invito a que puedas compartir esta predicación y que también puedas ir a nuestro canal de YouTube, La Última Trompeta en Vivo, y te puedas suscribir a nuestro canal, porque de esta manera también tú formas parte de este ministerio. Mientras más personas hayan suscritas, mientras más personas estén viendo estos videos, más bendición podemos llevar a diferentes partes del mundo. Así que te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal, te lo vuelvo a repetir,
Iglesia La Última Trompeta en vivo. Así lo puedes encontrar en YouTube y te recomiendo a que puedas ver todas las predicaciones, algunos cantos que tenemos ahí y que sean de mucha bendición, no solo para ti, sino también para tus amigos o para otras personas que tal vez nunca las vamos a conocer, pero cuando compartimos estas predicaciones sabemos que estamos mandando bendición a otras partes del mundo. Así me voy a despedir, que Dios te bendiga. Te invito a que busques una iglesia si tú no tienes en dónde congregarte y que vayas a escuchar la palabra del Señor, ya que lo más importante es que alguien te predique la palabra del Señor y que alguien te instruya en los caminos del Señor. Si tú vives cerca de aquí de Marietta, Atlanta, pues te invitamos a nuestra congregación. Nosotros estamos cerca del Big Chicken. Entonces cualquier información, si tú vives cerca de Marietta, estás aquí en Atlanta y no tienes dónde congregarte, pues mándanos un mensaje a nuestra página de Facebook y con mucho gusto nosotros te daremos toda la información necesaria para que tú puedas venir a gozarse con los que se gozan. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima. Amén. Radio Cristiana, La Última Trompeta.